Hoy día yo tenía planeado predicar acerca de la oración para traer revelación y seamos activados en un nuevo fuego por la oración. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo que qué provecho tiene que oremos de madrugada y que Él no nos escuche. Porque el pueblo que tú diriges no tiene temor de Dios en su lengua. Hay mucho chisme entre hermanos, mucha murmuración y hay mucha queja, hay mucha hipocresía. Abrazan a sus líderes, abrazan a sus mentores, a sus pastores, pero con un amor fingido. No hay transparencia. Por un lado adoramos y por otro lado chismeamos. Si no se arrepienten de sus pecados, de su lengua, yo no escucharé su oración. Nuestra lengua, el daño que puede causar es irreparable. Por eso tenemos que en este día tener temor de Dios y recibir temor de Dios. Para que podamos evitar las graves consecuencias que vendrán sobre nosotros, sobre nuestras familias, si no nos arrepentimos. Diga conmigo, el chisme en la iglesia. Primera de Corintios 15:33. Todos juntos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa es la NBI. Cuando hablamos de no erréis, las malas conversaciones, cuando hablamos de conversación, nos referimos a no solamente hablar mal de alguien, nos referimos no solamente a hablar a las espaldas de alguien que no está presente, sino que también a escuchar. No solamente chismear es hablar, sino que chismear también es escuchar. Primera de Corintios 15:33 lo tiene para que me crean. ¿Cómo dice? La palabra costumbre en el original significa carácter. Lo que tú escuchas tiene el poder para corromper tu carácter. Todas las malas conversaciones tienen poder para corromper tu carácter. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Número 1, ¿qué es el chisme? ¿Qué es el chisme? Escúchame bien, el chisme es contar información o una noticia acerca de alguien con el objetivo de dañar o de destruir, sea falsa o sea verdadera la información. No importa si la información es verdadera o es falsa. Cuando nosotros hablamos, contamos a las espaldas de alguien que no está presente con el objetivo de dañar su reputación, de hablar mal de su carácter, nosotros estamos chismeando. Hoy día hay tanto chisme en las redes sociales. Hay tanta noticia, hay tanta información acerca del carácter, acerca de predicadores, acerca de cantantes, acerca de profetas. Se habla tan mal en las redes sociales. Se habla tan mal de pastores y nosotros nos convertimos en chismosos, prestando oído a esos chismes. Podríamos decir chisme virtual. Letra B, ¿qué es el chisme? El chisme es un espíritu demoníaco
enviado a la iglesia para destruir la unidad. Porque el diablo sabe que la única manera de destruir una iglesia es trayendo división. Número 2, ¿qué significa la palabra chisme? Vamos a ir al significado de la palabra bíblicamente hablando. Letra A. Viene del hebreo raquil, la palabra chisme. ¿Y qué significa raquil? Que viaja por todas partes, o sea, viaja de oído en oído, viaja de casa en casa, que viaja como que viaja por todas partes, también significa calumniador. Entonces, la calumnia es chisme y también significa la que trafica. Proverbios 11:13. Estamos viendo el significado de la palabra. Aquí aparece en Proverbios 11:13 la palabra hebrea raquil. El que anda en chismes descubre el secreto. ¿Usted conoce alguna persona que siempre lo sabe todo? Diario El Pingüino, las últimas noticias. El que anda en chismes descubre el secreto. Pero ¿qué es lo contrario a un chismoso? Más el de espíritu fiel. Cuando se entera de una noticia o de una información, lo empieza a esparcir. ¿Qué dice? Lo guarda todo. Un chisme viaja por todas partes, por todos los hogares, por todos los oídos. Un chismoso va de casa en casa, de oído en oído, contando la información o la noticia de alguien, aunque sea verdadera o aunque sea falsa la información. Lo contrario a un chismoso es una persona que tiene un corazón fiel. Es uno que guarda la información que ha llegado a sus oídos. Jeremías 6:28, mira lo que dice: todos ellos son rebeldes. ¿Qué más? Porfiados. Andan chismeando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Letra B. ¿Qué significa la palabra chisme? El significado de la palabra. En el Nuevo Testamento viene de la palabra griega fluaros. Y fluaros significa murmurar, parlotear en contra de alguien y parlanchín. Primera de Timoteo 5:13, allí aparece la palabra fluaros. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Por qué una persona es chismosa? Porque tiene harto tiempo. La gente ocupada, la gente de propósito, no tiene tiempo para andar metida en problemas ajenos. ¿Quiénes son los chismosos? Los ociosos, los que no tienen nada importante que hacer en su vida. A los que les sobra el tiempo, se ocupan en las cosas de los demás. Una de las razones por las cuales las personas son chismosas es porque están ociosos. La persona que tiene propósito nunca está ocioso, siempre está ocupado. Número 3, diga conmigo, la murmuración es chisme. Diga conmigo, la murmuración es chisme. ¿Qué es murmurar?
significa hablar mal de alguien a sus espaldas. Significa hablar mal de alguien a sus espaldas. Murmurar, chismear, es simplemente hablar mal de alguien cuando no está presente. ¿Qué es murmurar? Hablar entre dientes manifestando disgusto o queja. Es como cuando tú retaste a tu hijo, le dijiste: vas a estar castigado porque estuviste hasta más tarde en el celular a la hora que yo te dije que no podías estar en el celu. ¿Está bien? Y tu hijo te dice: sí, está bien. Y se va, te da la espalda y va hablando. ¿Qué se creerá este viejo? No estoy ni ahí con lo que me diga, igual no lo voy a hacer. Aunque me diga que no lo voy a hacer, igual no me lo voy a hacer. Jura que le obedecí. No sabe nada que mañana igual no me lo voy a hacer, lo que me dijo que no haga. ¿Qué es murmurar? Es hablar entre dientes, manifestando disgusto o queja. Romanos 1:30. Mira lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la murmuración, acerca de hablar mal de alguien a sus espaldas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Cuál es el siguiente? Injuriosos, soberbios, altivos. ¿Cuál es la siguiente? Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, todos juntos por favor, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solamente los que practican ese pecado, sino que aquellos que se juntan con los que están practicando el pecado, aquellos que prestan oído a los que están practicando ese pecado. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esta palabra tiene que poner temor de Dios en nuestro corazón. Tiene que poner temor de Dios en nuestra lengua. No solamente para no prestar oídos, y no solamente para no hablar mal de tus hermanos, no solamente para no hablar mal de tu pastor, de tu líder y de tu mentor, sino que también para que tú no prestes oídos a los chismosos de YouTube, a los que hablan mal de predicadores, pastores, evangelistas, siervos de Dios. Número 4, diga conmigo: la calumnia es chisme. ¿Qué es calumniar? Es atribuir a alguien falsamente actos o intenciones deshonrosas con malicia de palabras. Segunda de Timoteo 3:1, mira lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los tiempos que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, tendrán cara de bueno, tendrán cara de espirituales, pero negarán la eficacia de ella. Con estos, júntate nomás porque tenemos que caminar en amor. A estos evita. Número 5. ¿Cuál es el significado de la palabra calumnia? Ponga mucha atención. Letra A. En el Nuevo Testamento viene del griego diabolos. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? La palabra calumnia, chisme, murmurar, viene del griego diabolos, que significa acusador, calumniador y diablo. Un chismoso es un diablo. Un murmurador es un diablo. ¿Qué más significa la palabra diabolos? Uno que siembra dardos en la mente. Uno que ha sembrado dardos en tu mente para sembrar ¿qué cosa? Para crear ¿qué cosa? Contienda. ¿Por qué Dios odia tanto el chisme? ¿Por qué Dios odia tanto la murmuración? ¿Por qué Dios está tan en contra de la calumnia? Porque el chisme proviene directamente del infierno. El chismoso se mueve en una esfera satánica. El chismoso trabaja directamente para el infierno. El chismoso es un diablo. Un chismoso está influenciado por espíritus inmundos. Un chismoso está endemoniado. Letra B. ¿Qué significa la palabra calumnia? Diabolos también significa, todos juntos por favor, inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y actitudes de otros y esparcir acusaciones y críticas en la iglesia. Vamos a repetirlo para que entre en tu espíritu. Y como el niño japonés del video, que entre ahí. Agárrelo así, tráguelo. Inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y actitudes de otros y esparcir acusaciones y críticas en la iglesia. Tú no seas partícipe de esos videos que andan rondando en internet, que hablan mal de pastores, evangelistas, profetas. Tú no seas partícipe de la esfera satánica. Tú no seas partícipe de las artimañas de Satanás para traer división en la iglesia de Cristo. Amén. Cuando alguien te venga con chismes, cuando alguien te venga hablando mal de tu hermano, cuando alguien te venga hablando mal de tu líder, de tu mentor, tú tienes que decirle, ¿cómo se llama esto? Oído. Exactamente, se llama oído. Esto no se llama basurero, se llama oído. Proverbios 10:18. El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Salmos 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Traducido sería, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién estará en el lugar de tu presencia?
¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Leamos todos juntos, verso 3. El que no, verso 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Cuántos dicen amén? Se dice que el pecado que ha destruido más iglesias es el chisme. El espíritu que ha destruido más iglesias en el mundo a lo largo de los años no es la inmoralidad sexual, es el chisme. Número 6, características de un chismoso, para que los vaya conociendo. Letra A, el chismoso es lisonjero y salamero. Qué bonito cantas. Cuando tú cantas, la presencia de Dios se siente, la verdad. Dios ha puesto sobre ti una gracia sobrenatural. No como Carlos. Se nota que Carlos anda en la carne. Tú no, tú sí eres ungido. Proverbios 26-22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El chismoso nunca va a llegar con una mala actitud y nunca va a llegar hablando mal directamente. El chismoso siempre va a entrar con lisonjas, con piropos, siempre va a entrar con salamería, siempre va a entrar con palabras de admiración hacia ti. Ejemplo, tú sí que eres un buen cristiano, de verdad te lo digo. Tú sí que eres fiel a Dios, hermano. Te admiro. Aparte es que eres muy, pero muy trabajador y esforzado. No como Carlos. Ese Carlos sí que no sabe ni dónde está parado. ¿Supiste la última? ¿Supiste que Carlos cada vez para año nuevo le da la sed? ¿Cuánto tiempo estás en la iglesia, mi hermanito? Tanta palabra que hay en ti. ¿Cómo Dios te usa en lo profético? Siempre te veo sirviendo en la iglesia, tan esforzada, tan trabajadora. ¿Nunca el líder te ha hecho predicar en la casa de paz? ¿Te has fijado que siempre son los mismos que predican? Ahí está sembrando como bocados suaves el chisme y el hablar mal de su hermano. Oye, Carlitos, de verdad que es una pena que el hermano cayó en pecado. ¿Lo supiste? Me da tristeza lo que le pasó. Sí, pero igual se lo buscó. Igual anduvo harto tiempo jugando con el pecado. ¿Lo supiste? Lo único que demuestra que siempre fue un hipócrita y un falso. Quizás cuánto tiempo estuvo pecando. Hermano Carlos, le damos gracias a Dios por nuestro pastor, ¿no es cierto? Sí, pues mi hermano. Tremendo ministerio tiene. Pero sabes que eso de las ofrendas y de las siembras, creo que no está muy bien. Creo que piden mucho
En otras iglesias lo hacen de otra manera. El chismoso entra sigilosamente. El chismoso primero te va a levantar tu ego, después va a sembrar chisme en ti y después cuando tú te vayas va a hablar mal de ti. ¿Lo sabías? Que ese que habló contigo y que tú prestaste oído para hablar mal del líder, tú sabes que cuando tú cruzaste la puerta para irte habló mal de ti también. Letra B, características de un chismoso. El chismoso habla mucho. Proverbios 11:22. La palabra dice que el sabio dice que habla poquito. La palabra dice que en la abundancia de palabras hay necedad. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿cómo es un creyente prudente? ¿Habla demasiado o habla poco? Habla poco. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Número 7. ¿Cuáles son las consecuencias del chisme? ¿Por qué Dios nos está advirtiendo acerca del chisme? ¿Por qué tengo que cuidar mi lengua? Tengo que guardar mi corazón. ¿Por qué tengo que tener temor de Dios al hablar? Porque hay consecuencias. Hay terribles consecuencias para el chismoso. Usted sabe que Dios tiene paciencia. La palabra dice que Dios es grande en misericordia. ¿Dice así o no? Si no me equivoco, Éxodo 33 lo dice. Que Dios es grande en misericordia. Grande en misericordia. O sea, Él tiene paciencia. Él aguanta, Él soporta. Y hay muchas cosas que no nos suceden a nosotros cuando caemos en pecado. Y no es porque las cosas que pecamos no están mal, sino que Dios tiene paciencia. Él es grande en misericordia. Él no llega y caemos y arranca cabeza. Él no llega y caemos en pecado y Él dice: ya te voy a destituir de mi pueblo, ya no serás mi hijo. No, Dios es infinito en paciencia y en gracia. Pero allí no termina el versículo. Dice que Dios es grande en misericordia, que hace misericordia millares. Pero después dice: pero es el Dios que jamás tendrá por inocente al malvado. Es el Dios que jamás tendrá por inocente al malvado. O sea, hay un tiempo donde las consecuencias del pecado no llegan sobre nosotros. Pero no es porque estemos haciendo las cosas bien o porque el pecado que cometí no es tan grave. Es porque tú estás viviendo en la gracia. Pero quiero decirte que hay momentos donde la gracia se va a acabar y las consecuencias del pecado van a venir sobre nuestras vidas si no nos arrepentimos en el tiempo de gracia. Letra A, contienda. Una de las consecuencias del chisme en una casa de paz, en una iglesia, en una familia, en el trabajo, será que más temprano que tarde, donde había amistad, habrá contienda. Donde había una relación de pacto, donde había una relación entre dos personas que se querían, que había una amistad sincera, pero uno de ellos prestó oídos a chisme, más temprano que tarde habrá contienda. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca
los azotes llama. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. O sea, si tú quieres apagar el fuego en el campo, ¿qué tienes que hacer? Dejarle de echar leña al fuego o sacar la leña. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Por eso que la palabra dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y la palabra dice que un barco, una nave tan grande como un barco, es conducida por un miembro muy pequeño que es el timón. Con ese timón pequeñito se conduce una gran estructura. Y dice, de la misma manera es la lengua. Es un miembro muy pequeño, pero puede incendiar. Y usted lo está viendo, lo que está sucediendo en el país, en la zona céntrica del país, con los incendios. Una sola chispa, todo lo que ha producido. Un pequeño fuego, todo lo que ha producido, porque se ha comenzado a esparcir. De la misma manera, tenemos que cuidar nuestra lengua. Tú tienes que cuidar lo que tú hablas. De una misma fuente no puede proceder agua dulce y agua amarga. Con esta lengua, dice la palabra, adoramos a Dios, pero con esta misma lengua dice que maldecimos a los hombres. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Consecuencias del chisme. Seamos prudentes para hablar. Sé prudente para hablar de tu familia. Sé prudente para hablar de tu jefe en tu trabajo. Angustia. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, ¿qué dice? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Sé quebrantamiento. Muchas veces tú has mirado con compasión cuando has escuchado historias de pastores, de creyentes que en un tiempo servían a Dios, pero fueron quebrantados y lo perdieron todo porque cayeron en pecado, porque cometieron un error y hoy día no son nada. Eso es quebrantamiento. Y hay dos formas de ser quebrantado. Nos quebrantamos voluntariamente. El ayuno es una manera de quebrantarnos voluntariamente delante de Dios. Pero cuando nosotros no nos quebrantamos voluntariamente, Dios nos quebranta. Cuando Dios nos está llamando para obedecer, cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, viene quebrantamiento de parte de Dios. Y cuando Dios quebranta, lo hace a través de procesos muy difíciles. Muchas veces, y Dios toca lo que nosotros más amamos. Muchas veces pueden ser enfermedades, muchas veces pueden ser accidentes, muchas veces puede ser desastres financieros. Dios toca lo que nosotros más amamos y los que somos más grandes, lo que más amamos son nuestros hijos, nuestra familia. Una consecuencia del chisme es el quebrantamiento. Proverbios 18:7. Leamos todos juntos. La boca del necio es quebrantamiento para sí,
La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Letra D, juicio y condenación. Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solamente cae el juicio de Dios sobre el chismoso, sino que también cae el juicio y condenación sobre aquel que escucha el chisme. ¿Por qué Dios juzga también al que escucha? ¿Por qué no solamente al que habla, sino que también Dios juzga al que escucha? Porque ser chismoso también es escuchar. Proverbios 6:14. Mire qué terrible. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Hoy es un día para arrepentirnos por todo lo que hemos hablado. Hoy es un día, yo creo que es tiempo, antes de que venga súbitamente sobre tu vida un quebrantamiento del cielo, arrepentirnos por todo lo que hemos hablado a espaldas de personas, a espaldas de nuestras autoridades espirituales, a espaldas de nuestros hermanos. Y la palabra dice que Dios es clemente y misericordioso para perdonar, hermanos. La palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no esperemos que caiga la mano de Dios súbitamente sobre nosotros y que tengamos que llorar lágrimas de sangre. Sobre esas lágrimas de sangre, cuando ya sea muy tarde, tener que arrepentirnos. Letra E, pecado. Otra consecuencia para el chismoso es el pecado. Tú sabes que nosotros no vivimos en santidad porque seamos fuertes. Nosotros no tenemos fuerzas para vencer la tentación porque seamos muy espirituales. Tú sabes que la gracia de Dios está sobre nosotros y nos ayuda a vivir en santidad y nos ayuda a obedecer su palabra. Pero hay un momento donde la gracia es quitada. La palabra nos enseña que hay un momento donde la gracia se va. Esa gracia que nos ayuda a decir que no. Mira lo que dice la palabra. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ya comenzaron a apelar, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Significa que Dios escucha el chisme. Dios escucha las murmuraciones en contra de sus autoridades establecidas. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés
era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué tenemos que tener nosotros? Temor de Dios para hablar en contra de las autoridades que Dios ha establecido aquí en la tierra. No podemos ser tan livianos para hablar en contra de un pastor, en contra de un profeta, en contra de un evangelista, en contra de un líder de casa de paz, en contra de un mentor. Dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. La lepra, símbolo del pecado. Muchos de los que un día sirvieron a Dios, como dice la Escritura, han vuelto como el perro a su vómito. Muchos que han pasado por un encuentro, que han sido liberados de sus maldiciones generacionales. Muchos que han tenido un encuentro con Dios, que han sido liberados de todas esas adicciones, de todo ese rechazo, han vuelto a su vómito, a comer lo que un día vomitaron, porque la gracia de Dios se apartó de ellos. Esa gracia que le permitía decir que no a la tentación. Esa gracia, ese poder sobrenatural, la gracia de Dios que nos permite vivir en santidad, se apartó de ellos. Y hoy día están leprosos porque nunca tuvieron temor, o quizás tuvieron pero lo perdieron, de hablar mal en contra de las autoridades establecidas por Dios. ¿Qué hacemos con el chismoso? ¿Qué tenemos que hacer con uno que está esparciendo chismes en una familia, en el trabajo, en la iglesia? Proverbios 20:19, la palabra nos da la solución. El que anda en chisme descubre el secreto. Léalo usted para que no piense que estoy mintiendo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
Por eso la palabra dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios será quebrantado. Aún dentro de la congregación, no todas las amistades edifican. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Muchos de los que están aquí están en proceso de cambio. Muchos de los que están aquí se le ha convertido el ojo, la oreja, los brazos, pero la lengua todavía no se le convierte. Entonces, muchos de los que están aquí están en proceso de transformación aún. Por eso, dentro de la iglesia, no todas las amistades edifican. A muchos la lengua aún no se les convierte. Aléjate de ellos. Busca amistades que te inspiren a buscar más de Dios. Busca amistades que te inspiren a ser fiel a la visión de esta casa espiritual. Busca amistades que te inspiren a ser fiel a tus líderes, a ser fiel a tus pastores. Busca amistades que no te contaminen con resentimientos y con rencores a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Busca amistades sanas, amistades que cuiden la iglesia. Esas son amistades sanas, amistades que cuidan la iglesia. Busca amistades que amen a sus hermanos. Busca amistades que respeten a los líderes. Busca amistades que te lleven a amar a tus hermanos. Amén. No a guardar falta de perdón ni cosas en tu corazón en contra de nadie. ¿Qué tenemos que hacer si le hemos fallado a Dios? ¿Qué tenemos que hacer si nosotros venimos de afuera, de una vida sin Dios, y en nuestra vida sin Dios siempre hemos creado pleitos, siempre hemos sido los pleitosos, los contenciosos? Aparecemos nosotros si hay problemas. Ya llegó el problemático, así te decían a ti afuera. ¿Qué podemos hacer ahora? Pedirle al Señor que nos cambie, pedirle al Señor que nos transforme, pedirle al Señor que venga su temor sobre nosotros. Amén. ¿Qué debemos hacer? Letra A, reconocer que hemos chismeado. Salmo 141:3. Mira la oración del salmista. El salmista reconocía de que él hablaba demasiado. El salmista reconocía de que él era suelto de lengua. Quizás el temperamento de David quizás era un poquito extrovertido. Mira la oración de David. Pongámonos en pie. Yo creo que esta debe ser nuestra oración también para cuidar a la iglesia. ¿Cuántos aman esta iglesia? ¿Cuántos aman su casa de paz? Amén. ¿Cuántos aman a sus líderes? Amén. Levante su mano y vamos a leer la escritura. Súbele a la música. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Levante su manito, iglesia. Vamos a orar.